Si sientes que no estás avanzando sin importar cuánto te esfuerzas o qué consigues, este vídeo puede cambiarte la vida. Verás, es posible que seas una persona ambiciosa y disciplinada. Quizás incluso ya has logrado grandes metas, pero por alguna razón te sigues sintiendo como un fracaso. Y como siempre te sientes mal, empiezas a dudar de la validez de tus propios objetivos. Pero ¿y si te dijera que el problema no son tus objetivos, sino cómo los estás planteando? ¿Cómo formulas un objetivo es tan importante como el objetivo en sí, y las consecuencias de hacerlo mal pueden ser fatales, pero nadie nos enseña cómo hacerlo bien. Así que mi misión con este vídeo es ayudarte a solucionar este problema para siempre. En la primera parte de este vídeo aprenderás por qué la mayoría de nosotros nos ponemos objetivos de manera errónea y cómo esto puede ser mucho peor de lo que piensas. En la segunda parte de este vídeo aprenderás las causas neurológicas y evolutivas que hacen que sea imposible derivar emoción positiva de un objetivo mal formulado. Y por último, en la tercera parte aprenderás 3 herramientas para formular tus objetivos de manera correcta y dejar de sufrir innecesariamente en su persecución. Sé que este vídeo es bastante largo, pero de verdad, si yo hubiera sabido todo lo que vas a ver a continuación cuando tenía, por ejemplo, 16 años, no sé dónde estaría ahora. Así que te recomiendo que te lo vayas viendo según vayas pudiendo, pero que te lo veas hasta el final. Vamos allá. Bien, vamos con la primera parte, donde vamos a analizar cómo formulamos objetivos de manera errónea y por qué esto es tan negativo. La clave de este vídeo es lo que hemos dicho en la introducción. Cómo formulas un objetivo es tan importante como el objetivo en sí. Pero vamos a retroceder un paso atrás todavía. ¿Por qué necesitamos ponernos objetivos las personas? Porque toda la emoción positiva que sentimos se deriva siempre de la persecución de un objetivo. En la parte 2 profundizaremos en las causas neurológicas, pero por ahora lo único que necesitas saber es que lo único que nos separa del caos absoluto, de la ansiedad, es estar persiguiendo algo que consideramos lo suficientemente valioso como para que los sufrimientos necesarios para vivir, que conlleva la existencia, merezcan la pena. Si has sufrido en algún momento de tu vida, cosa que es muy probable, alguna etapa en la que no tenías muy claro qué es lo que querías hacer, casi con total seguridad habrás experimentado muchísima ansiedad. La ansiedad es, a nivel técnico, la respuesta que tiene nuestro organismo para decirnos que tenemos demasiadas posibilidades, y es que el mundo es un mar infinito de potencial. Existen infinitas cosas que podríamos estar haciendo todo el tiempo. Así que para no volvernos locos, básicamente tenemos que avanzar hacia una sola o hacia unas pocas. De esta manera estamos limitando, desde luego, los límites de nuestra vida. Es cierto que haremos menos de lo que se supone que podríamos hacer, pero el problema es que si no delimitamos unas pocas cosas, no haremos nada en absoluto y estaremos completamente consumidos por la ansiedad. Ok, está claro que necesitamos estar avanzando hacia algo que consideramos valioso todo el tiempo. Pero si es tan importante que tengamos objetivos y toda la emoción positiva la derivamos de estos, ¿cómo es posible que también suframos muchas veces precisamente por nuestros objetivos? Como hemos dicho en la introducción, ¿no? Cuando sientes que a pesar de conseguir cosas, a pesar de estar avanzando en teoría, sigues sintiéndote vacío y como un fracaso. ¿Cómo puede ser esto posible? Pues la respuesta es por lo que hemos dicho al inicio, porque los formulamos de manera que hacemos imposible derivar emoción positiva de estos. Y esto tengo algo que decirte, y es que no es tu culpa, porque aprender a formular objetivos de manera correcta es algo que es muy difícil, es bastante poco intuitivo y absolutamente nadie nos lo enseña, desde luego no en el colegio. Así que desafortunadamente la única manera de llegar a aprender esto, o por lo menos ha sido mi caso, es sufriendo, haciendo las cosas de manera incorrecta, dándome cuenta de que era insostenible poner objetivos de esta manera y tratando de averiguar cuál sería la manera correcta de hacerlo a base pues de estudiar a las personas que han dedicado sus vidas a investigar cómo poner objetivos de manera acertada. Básicamente, un objetivo que esté mal formulado va a hacer que de manera objetiva sea imposible que derivemos emoción positiva al perseguirlo. Sin importar realmente cómo de bueno o cómo de valioso para nosotros sea el objetivo final, si está mal formulado, podemos perder todo ese valor que derivaríamos de conseguir ese objetivo final. Por el contrario, un objetivo que esté bien formulado va a hacer que derivemos mucha más emoción positiva al realizar las acciones necesarias para perseguirlo, lo que va a hacer que soportemos mucho mejor los sufrimientos, las acciones, los esfuerzos necesarios para perseguirlo. Y como lo soportaremos mejor porque estaremos sintiendo más emoción positiva, es más probable que lo persigamos durante el tiempo suficiente como para que lo acabemos logrando. Por tanto, puedes ver por qué aprender a formular objetivos correctamente es una habilidad que puede cambiarte la vida, porque puede ser la diferencia entre que consigas lo que quieres conseguir o entre que te mantengas atrapado perpetuamente en este bucle en el que parece que sin importar lo que haces nunca estás satisfecho. O lo que es lo mismo, no todos los objetivos están formulados igual, no todos los objetivos están creados iguales, y un mismo objetivo formulado de dos maneras diferentes puede ser la diferencia entre que lo logres o no. Ahora bien, para poder entender cómo ponernos objetivos de manera correcta, tenemos que comprender primero
por qué lo hacemos mal y cómo lo solemos hacer la mayoría de las veces. Si te paras a pensar en cómo nos ponemos objetivos la mayoría de las personas, casi siempre es en base a un resultado final deseado. Por ejemplo, quiero perder 20 kilos, quiero vivir en esta ciudad, quiero ganar una determinada cantidad de dinero, e incluso lo hacemos con las relaciones de pareja. Quiero tener una pareja que sea así, así y así. Si te fijas, todo esto son, digamos, como características de nuestro ideal, ¿verdad? Lo que solemos hacer es imaginarnos un poco cómo sería esa visión futura, esa versión de nosotros que es tan extraordinaria que justifica todo cuanto tenemos que hacer para conseguirla y que nos da esa sensación de que verdaderamente estamos mejorando y estamos progresando en la vida. Y aquí es donde la cosa se pone bastante compleja. ¿Por qué? Porque necesitamos un ideal, necesitamos estar avanzando, como dijimos antes, hacia algo que consideramos valioso, que como hemos dicho lo podemos resumir en esa mejor versión posible de nosotros, que en caso de conseguirla haría, me faltó un haría aquí, de la realidad algo mejor y justificaría nuestra existencia. Y otra cosa muy importante es que cuanto más elevado sea este ideal, más sufriremos por comparación, porque más evidente será que todavía no somos esos. Más claras se hacen nuestras diferencias, lo que nos separa con ese ideal. Más grande será esa brecha, ¿no? Pero también encontraremos más significado en su persecución. Esto quiere decir que el mayor ideal posible nos va a dar más significado, pero también va a conllevar mucho más sufrimiento en su persecución. Es lógico, cuanto más difícil es cualquier cosa que queremos conseguir, más sufrimos al perseguirla. Y como hemos dicho, el ideal aparte nos enseña de manera dolorosamente evidente cuáles son nuestras actuales carencias. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que necesitamos un ideal, una especie de versión lo suficientemente elevada, futura de nosotros, como para justificar todos los sacrificios que hacemos en el presente por alcanzarla. Eso está claro, pero hay un problema muy grave, y es que formulamos nuestros objetivos en base a características, como vimos antes, de nuestro ideal y nos olvidamos de las razones detrás de ese ideal. Básicamente, si te fijas, todo esto son cosas que ha hecho nuestro ideal, son características, pero son logros vacíos, no hay sustancia detrás de esto, no hay un porqué claro. Y esta manera de ponernos objetivos en base a características o resultados finales que posee nuestro yo futuro ideal acarrea tres grandes problemas. Son tres razones por las que ponerte objetivos en base a resultados finales puede ser fatal y te puede mantener atrapado en este bucle de sentirte como un fracaso perpetuo. En primer lugar, y esto es muy sencillo de entender, porque estamos haciendo que nuestro objetivo sea muy lejano en el tiempo. Y esto, la principal consecuencia que tiene es que estamos disminuyendo nuestra sensación de control sobre lo que podemos hacer para conseguir ese objetivo. Esto a su vez se puede desmenuzar en dos razones. La primera es que cuanto más tiempo pase, cuanto más lejano sea ese objetivo y más tardemos en perseguirlo para poder conseguirlo, más probable es que con la nueva información que estamos obteniendo a base de tratar de conseguir ese objetivo, nosotros mismos cambiemos de opinión y dejemos de desearlo. Mira hacia atrás durante los últimos 10 años de tu vida. ¿Cuántas cosas que tú mismo querías, que pensabas que iban a ser extremadamente importantes para ti, has no solamente dejado de desearlas, sino incluso llegado a la conclusión de que era una locura quererlas o de que estaban muy mal formuladas o era algo incompleto lo que tú te habías propuesto? Déjame decirte algo, si no te ha pasado, te pasará. Se llama crecer, es inevitable. El problema es que esto es algo que sabemos que va a pasar. Sabemos que es muy probable que cuanto más abstracto y lejano sea algo, cuanto más etéreo sea, más probable es que como mínimo se modifique ese objetivo final. Y por tanto, si realmente esto a lo que estamos aspirando es muy probable que acabe cambiando con el tiempo, ¿qué sentido tiene esforzarse ahora al máximo por conseguirlo? Si ni siquiera nosotros es muy probable que lo queramos en el futuro. Y en segundo lugar, y esto es algo en lo que no queremos pensar, pero por desgracia es así, porque podemos morirnos. Déjame explicarte. Obviamente, cuanto más lejano sea algo en el tiempo, más posibilidades hay de que suceda algo que está fuera de nuestro control, más variables estamos metiendo en ese circuito, ¿no? En ese proceso hasta llegar al objetivo que nos restan control. Nos puede pasar un problema de salud, le puede pasar un problema de salud a un familiar, puede ser que ocurra un cambio de legislación en nuestro país que haga que esa empresa que nosotros queríamos formar ya no sea objetivamente posible. Cuanto más lejano sea en el tiempo nuestro objetivo, más factores aleatorios existen que no dependen de nosotros, que pueden hacer que no consigamos nuestro objetivo. Y esto disminuye nuestra sensación de control. El problema es que cuanto menor sea nuestra sensación de control, cuanto menos creamos que depende exclusivamente de nosotros obtener aquel objetivo que hemos estimado como valioso, menos nos permitirá nuestro cerebro esforzarnos por conseguirlo. Ahora bien, me dirás, pero Leonardo, siempre va a haber algo de azar.
absolutamente todo es incierto. No existe una sola cosa en esta vida que sea completamente segura más allá de la muerte. Por tanto, si no podemos actuar con precisión o derivar emoción positiva de la persecución de un objetivo siempre que éste sea incierto, estamos fastidiados porque eso va a ser así el 100% del tiempo. Y tienes razón, es una brillante observación. Pero, como vamos a ver en la tercera parte de este vídeo, existe un truco que podemos utilizar para disminuir sustancialmente los factores, la cantidad de factores que afectan a que nosotros podamos conseguir nuestro objetivo simplemente cambiando la manera en la que lo formulamos. Bien, la segunda razón por la que poner los objetivos como si fueran una lista de objetivos finales, de características, es muy perniciosa, es por la sencilla razón de que nos vuelve en el presente un fracaso hasta que consigamos lo que queremos, y esto es increíblemente importante. Supongamos que dices que quieres bajar 20 kilos, como habíamos puesto antes, ¿no? Por cómo está formulado tu objetivo, cada día que no eres esto, te estás diciendo a ti mismo que eres un fracaso, simplemente por cómo está formulado tu objetivo. Y bueno, ya si por cualquier cosa durante una semana, por lo que sea, no cumples tu objetivo y, por ejemplo, engordas algún kilo, ya es el acabose. Vamos, ahí ya sí que te sientes como el mayor desastre del universo. Sin embargo, fíjate, nadie en su sano juicio que vea a una persona con sobrepeso entrenando en el gimnasio piensa, jaja, tiene sobrepeso. Nadie piensa eso. Todo el mundo dice, ostras, qué bueno que esta persona está aquí. Valoras ese esfuerzo porque sabes lo difícil que es empezar. Y de hecho es que tiene hasta más mérito. Tiene mucho más mérito que una persona con 20 kilos de sobrepeso se ponga a entrenar desde cero a que yo, que llevo 9 años entrenando, siga entrenando. Porque a mí ya no me supone un esfuerzo. A él sí. Entonces valoras ese esfuerzo. El problema es que es a menudo la propia persona con sobrepeso la que, como la única métrica que está utilizando para determinar la obtención de su objetivo es quiero bajar 20 kilos, es la propia persona la que se siente juzgada porque se está juzgando a sí mismo en base a un ideal que hasta que no lo obtenga le mantiene a su yo actual como un perpetuo fracaso. Este ejemplo del peso es bastante obvio, digamos, bastante fácil de entender, pero hay aspectos, hay áreas de nuestra vida en la que este problema se vuelve mucho más sutil. Por ejemplo, con las relaciones de pareja. Tú quieres tener una pareja que sea de una determinada manera, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te haces una lista de características, lo mismo que vimos antes. No solamente de cómo quieres que sea la otra persona, sino de, bueno, pues nuestras interacciones tienen que ser de esta manera a lo largo de la semana, quiero que me trate así, etcétera, etcétera, ¿no? El problema que tiene hacer esto es que cada desvío de este ideal que tú has planteado, cada vez que tu pareja no se comporte de esta manera o no encaje a la perfección en esta lista, lo vas a considerar como un fracaso. Tu deseo por maximizar lo que tiene que ser para ti la otra persona va en contra de tu deseo de maximizar la relación, porque cada vez que tu pareja se aleje de esto es donde van a empezar las dudas y donde vas a empezar a preguntarte, ¿realmente esta es la persona? ¿Realmente esta persona cubre todas mis necesidades? ¿Existirá ahí fuera alguien mejor? Lo que tiene a su vez dos consecuencias. Consecuencia número 1, no valoras o desestimas todas las cosas que sí está haciendo bien tu pareja. ¿Por qué? Porque tu pareja haciéndolo todo bien simplemente es tu estándar. Es tu estándar, luego no tiene valor. Es el mínimo que para ti tiene que cumplir. Por tanto, no la puedes valorar. Y en segundo lugar, que siempre fracasarás. Siempre vas a tener esa sensación de fracaso perpetuo. Y esto se hila con lo que decíamos en la introducción. Porque siempre que la persona con la que estás se desvíe de tu lista, como hemos dicho, lo vas a sentir como un fracaso. Lo que implica que incluso aunque existiera esa persona perfecta que cumple toda la lista de características que tú quieres, en el momento en el que esa persona se desvíe de esa lista, vas a percibir que tu relación, por lo menos temporalmente, es un fracaso. Solo vas a experimentar la emoción negativa porque no valoras lo positivo, porque por cómo has definido tu objetivo, solamente puedes percibir las desviaciones del ideal y no el progreso hacia algo bueno. Por lo que sin importar la persona con la que estés, siempre vas a fracasar, siempre vas a sentirte infeliz en la relación. Se puede ver así, por cierto, porque la mentalidad del Tinder, ¿verdad? La mentalidad del siglo XXI, de las citas del siglo XXI, está destruyendo el deseo de las personas jóvenes de salir con otras personas, porque nos hemos metido en la cabeza esta idea de que ahí fuera existe la persona ideal, la persona perfecta, con la que si tan solo estuvieras con esa persona, todos tus problemas de relación de pareja desaparecerían, ¿no? Y serías feliz. Y esto, simplemente por cómo funciona nuestro cerebro y por lógica, es imposible. Es imposible. La mentalidad del Tinder, de deslizar hasta que consigas la persona incorrecta, te va a condenar a ser perpetuamente infeliz con cada una de las personas con las que estés. Todo este punto 2 se puede resumir en una sola frase. Y esta frase es que si formulas tus objetivos
objetivos, tus deseos, en base a características, a cosas que ha hecho tu yo ideal, no te permites disfrutar hasta que no consigues el resultado. Y una vez que lo consigues, deja de importarte, pasa a ser tu estándar y solo percibes las desviaciones de ese resultado, por lo que solo percibes la emoción negativa. Te mantienes en la rueda del hámster, persiguiendo todo el rato el objetivo final, y en el momento en el que te desvías de este, eres profundamente infeliz. Ahora entiendes por qué formular tus objetivos de manera errónea puede hacer que sea imposible que seas feliz. Pero existe una tercera razón, una razón un poco más compleja, pero que merece la pena que exploremos, por la que formular objetivos de manera errónea puede destruirnos. Y es que, literalmente por cómo funciona la arquitectura de nuestro cerebro, es técnicamente imposible sentir emoción positiva al formular un objetivo de esta manera. Básicamente, al formular en base a características o en base a objetivos finales, estamos volviendo imposible la generación de las hormonas que producen esa sensación de progreso y de emoción positiva en nuestro cerebro. Para poder entender cómo funciona esto, es muy valioso que nos detengamos un momento a ver cómo se produce la emoción positiva, qué es la emoción positiva, cómo se ata a la motivación y a la persecución de objetivos, y una vez sepamos esto, entenderemos por qué no podemos formular objetivos de esta manera si lo que queremos es sentir emoción positiva y no sentir que somos un fracaso todo el tiempo. Así que vamos a la sección 2. Las causas neurológicas que provienen, por supuesto, de la evolución, o dicho en otras palabras, ¿por qué existe la emoción positiva? ¿Cuál es la función que cumple dentro de la evolución? ¿Y por qué esta función que cumple la emoción positiva dentro de la evolución hace que sea imposible de manera técnica derivar emoción positiva si nos ponemos objetivos en base a resultados finales? Bien, lo primero que nos tenemos que preguntar, evidentemente, es ¿qué son realmente las emociones positivas? Evidentemente, como te puedes imaginar, es químico, es algo que está pasando en tu cerebro. Igual que cuando es miedo, cuando sientes euforia, cuando sientes cualquier otra emoción. Es un conjunto de químicos en determinadas proporciones que están afectando a tu percepción, ¿no? Y seguramente conozcas el neurotransmisor llamado dopamina. Se ha puesto muy de moda en todo este mundo del desarrollo personal entender el funcionamiento de la dopamina, y es que es verdad que es crítico entender cómo funciona porque es un poco la pieza del puzzle, es lo que nos ayuda a entender cómo mantenerte motivado en el tiempo, o por lo menos cómo no sentirte como un perpetuo fracaso, porque es cierto que no puedes estar motivado todo el tiempo, pero tampoco tienes por qué sentirte como un fracaso todo el tiempo. Y es que la dopamina, la mayoría de personas no entienden realmente cuál es su función. Se piensan que es algo así como la hormona de la felicidad y no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Antes de ver cuál es su función, es importante que entendamos que se produce en el cerebro de todos los animales. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ser muy importante. Si absolutamente todos los animales la producimos en nuestro cerebro, quiere decir que es crítica para la supervivencia de cualquier organismo. Piensa una cosa, según pasan los siglos y van pasando miles de millones de años, solamente prevalecen aquellas funciones de la evolución que son realmente útiles. Y cuantos más elementos, más organismos existan que dependan de la misma función, más primordiales, más, digamos, fundacionales, más organismos dependen de ella, lo que quiere decir que se ha demostrado, ¿verdad?, en base a la evidencia empírica de la propia supervivencia, que es increíblemente útil. Imagínate, por tanto, cómo de útil será algo que existe en el cerebro de todos los animales. La dopamina se puede entender en una sola frase, muy sencillo, y es que solo tiene una misión: aumentar nuestras probabilidades de supervivencia. Ya está. No hacernos felices. Vamos a usar una historia para entender el funcionamiento de la dopamina y por qué nuestro cerebro no está diseñado para recompensar resultados finales. Imagínate que eres un cazador de hace 50.000 años, con una muy buena barba, por cierto, ya quisiera yo, y estás tranquilamente con tu tribu, todo parece estar bien, pero un día sucede algo terrible, y es que llega una gran hambruna. Os quedáis sin comida y tanto tú como los tuyos estáis muy preocupados, preguntando si lograréis comer mañana y cuánto tiempo pasaréis sin alimento. Ahora bien, resulta que tú eres el mejor cazador del grupo, así que todos os ponéis de acuerdo y decidís que has de salir a explorar en búsqueda de alimento en otros territorios. Quizás la hambruna que está matando a todos los animales sea algo local, y si te aventuras en lo desconocido consigas encontrar alimento para que tú y los tuyos podáis sobrevivir. Así que valientemente te aventuras hacia lo desconocido en una peligrosa misión que puede acabar con tu vida. Te adentras en una región del bosque en el que ni tú ni los tuyos os habíais adentrado nunca, movido por la desesperación. Y entonces sucede algo fascinante, y es que resulta que en esta región del bosque viven muchísimos alces y no hay casi depredadores, y hay una enorme sobreabundancia de alimento. Así que cazas al alce, lo siento, así es la vida, y tanto tú como los tuyos lográis sobrevivir gracias a tu heroica acción. Como puedes ver, estás completamente feliz. Has conseguido tu objetivo. Tu objetivo final era alimentar a los tuyos para que podáis sobrevivir a la hambruna. Muy bien.
Ahora te pregunto, ¿qué valor tiene ahora el alce que acabas de cazar? ¿Qué valor tiene el objetivo final que estabas persiguiendo una vez que os lo termináis y ya no hay más alce? Absolutamente cero. No vale absolutamente nada. El objetivo final, el alce, cazar el alce para sobrevivir, no tiene valor. El proceso que te ha llevado a cazar el alce, ese proceso de exploración, sí tiene valor. Por eso nuestro cerebro ha evolucionado para recompensar procesos. Por eso la dopamina no puede recompensar resultados finales y una vez que conseguimos cualquier cosa, pierde instantáneamente todo su valor. Esta es la razón por la que establecer objetivos como listas de características de cosas que tiene tu yo ideal futuro es un grave error. Quiero esto, quiero perder tantos kilos, tener esta relación, vivir en este sitio, tener esto otro. En el momento en el que consigas todo eso, va a dejar de importarte por cómo está diseñado tu cerebro. No solamente eso, sino que te vas a sentir como un fracaso durante todo el tiempo en el que no tengas eso. Y en el momento en el que lo tengas te va a dejar de importar. Te estás condenando a la infelicidad de manera crónica, simplemente porque estás compitiendo contra miles de millones de años de evolución. Esta historia se puede resumir realmente en una frase muy sencilla, y es que la dopamina, este neurotransmisor, que se puede entender más bien como un sistema de recompensas para mantenerte motivado para realizar aquellas conductas que favorecen o que aumentan las probabilidades de que sobrevivas, se entiende mucho mejor como un sistema de incentivos para repetir comportamientos que como una especie de recompensa de felicidad que te da tu cerebro por lograr algo. Porque como hemos visto, no solamente es que no esté diseñada para eso, sino que es contraria a su función. Imagínate por un momento que tu cerebro te recompensase por el hecho en sí de haber cazado ese alce, ¿vale? El incentivo que te estaría dando tu cerebro entonces es simplemente a quedarte quieto, a decir, ya está, cumplí mi misión, ya no hago nada. Lo que va a pasar es que va a volver eventualmente la hambruna y te vas a volver a morir. Por eso no te recompensa por el objetivo final, te recompensa por el proceso, por las habilidades que has conseguido, por las acciones que has realizado que te han llevado a ser la clase de cazador responsable, reputado, del que la tribu se puede fiar y que es capaz de conseguir comida. Eso es lo que importa, no cazar el alce. Ahora bien, ¿cómo se relaciona todo esto, ¿vale?, con cómo nos ponemos objetivos, que es el motivo de este vídeo, hoy en día? ¿Cómo se relaciona, cómo funciona nuestro cerebro con esta manera errónea que hemos descrito en la primera sección que tenemos la mayoría de nosotros a la hora de ponernos objetivos? Pues de varias maneras, tiene varias implicaciones cruciales. La primera la acabamos de explicar, nuestro cerebro ha evolucionado para recompensar procesos que consiguen cosas. Esto es la dopamina, no la obtención de la cosa en sí. De nuevo, si nuestro cerebro nos recompensase por cazar el alce, en el momento en el que cazamos el alce, ya hemos satisfecho nuestro deseo, nos vamos a sentar, no hemos aprendido nada, no hacemos nada y cuando llegue la siguiente hambruna nos morimos todos. O lo que es lo mismo, no derivamos placer de lograr algo, sino de ser la clase de personas que pueden conseguirlo. Derivamos placer de poder conseguirlo, del recorrido que realizamos de manera efectiva hasta lograrlo, no de lograrlo. Y esto realmente todos lo sabemos, no hace falta saber neurociencia para entender esto. Te hago una pregunta, ¿cuánto duró la euforia que sentiste la última vez que lograste algo grande? Piénsalo, ¿duró un año? ¿Duró 6 meses? ¿Duró un día? Lo más probable es que te durase entre 3 meses y un día. Literalmente este suele ser el promedio. Porque como hemos visto, nuestro cerebro no está pensado para recompensarnos por objetivos finales. O lo que es lo mismo, por desgraciado que suene, los objetivos finales pierden instantáneamente su valor en el momento en el que lo tenemos. Una vez escuché decir a un chaval algo que me pareció brillante y es que el dinero solamente tiene valor hasta que lo tienes. Que es algo de nuevo, que parece muy sencillo, que todos lo entendemos, pero que a menudo no nos comportamos como si eso fuera cierto. Esta es la razón por la que en España el 70% de las personas que ganan la lotería se arruinan completamente en los siguientes 5 años. Y es igualmente la razón por la que la creencia que de algún modo el dinero va a solucionar tus problemas es totalmente equivocada, porque nada más que tengas el dinero te va a pasar a importar cero. Y todo el resto de problemas que llevas evitando, de carencias afectivas, de lo que sea que llevas evitando hasta ese momento, no solamente es que vayan a salir a la luz, sino que van a estar multiplicadas por 200, porque ya no tienes la distracción del mis problemas son que no tengo dinero para maquillar todo eso. No solamente eso, y esto es súper importante, tu cerebro no tiene por qué recompensarte. Entiéndelo, si la dopamina recompensa procesos y no resultados finales, si te toca la lotería, no existe un proceso que tu cerebro pueda recompensar porque lo has conseguido por azar. Luego no puedes derivar emoción positiva a nivel objetivo de algo como que te toque la lotería. No puedes derivar emoción positiva de conseguir algo sin el proceso de haberlo conseguido, porque de lo que se deriva emoción positiva es del proceso, no de tener eso en sí. Por eso, conseguir dinero mágicamente no va a solucionar
solucionar tu vida, la va a empeorar, como sucede o como demuestra la cifra de que es exactamente lo que sucede en el 70% de los casos de personas a las que le toca la lotería, que acaban peor de como estaban antes de que ganasen la lotería. De nuevo, son datos, esto no me lo invento yo. Esto explica lo que decíamos en la primera parte del vídeo, y es que formular objetivos de manera errónea hace que sea técnicamente imposible derivar emoción positiva de la persecución de estos. Volvemos a nuestro ejemplo de quiero perder 20 kilos. El único parámetro que estás estableciendo como recompensa, como expectativa que, una vez que la cumplas, te permitirás a ti mismo recompensarte por haberlo cumplido, es el momento en el que pierdas esos 20 kilos. No hay proceso que tu cerebro pueda recompensar. ¿Cómo sabes? ¿Bajo qué baremo sabes que estás avanzando hacia esos 20 kilos? ¿Cómo sabe tu cerebro cuando estás haciendo las cosas bien? Pues como esta es la única métrica, el resultado final, lo que va a suceder es que siempre que no hayas perdido esos 20 kilos, aunque hayas perdido 10, tú te vas a sentir como un fracaso. Hasta que no hayas cumplido tu objetivo, te vas a sentir como un fracaso. Y en el momento en el que te desvíes de él, te vas a sentir muchísimo peor. Sencillamente porque la manera en la que estás determinando tu objetivo final es una mierda, teniendo en cuenta cómo funciona nuestro cerebro. La dopamina no ha evolucionado para hacer esto. No ha evolucionado para esto. Si la dopamina ha evolucionado para recompensar patrones de comportamiento que aumentan nuestras probabilidades de supervivencia, patrones de conducta, comportamiento que aumenta las probabilidades de nuestra supervivencia, ¿qué patrón estamos recompensando aquí? Ninguno. Solamente estamos permitiéndonos recompensa una vez que hemos perdido los 20 kilos. No tiene sentido. No tiene sentido. Y como decíamos antes, el feedback negativo, es decir, cuando nos alejamos de nuestro objetivo, es mucho más evidente que cuando nos estamos acercando. Por tanto, cada vez que por lo que sea ganes 1 kilo, te vas a sentir horrible. Pero no te vas a sentir igual de bien cuando pierdas 1. Lo mismo con el ejemplo que pusimos de la relación perfecta. Quiero tener una pareja que sea así, 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 y que mis interacciones con ellas sean de esta manera, que hagamos tantas cosas juntos a lo largo de la semana, etc. Muy bien. Hasta que no tengas exactamente esto, vas a ser infeliz. Y una vez que lo tengas, cualquier desviación de esto se va a percibir como un fracaso enorme. Enhorabuena, te has condenado a una infelicidad crónica. Simplemente porque no entiendes cómo funciona el cerebro humano. Y ahora tú me puedes decir, para, Leonardo, vale, muy bien, te capto. Entiendo todo esto. Entiendo que no podemos derivar emoción positiva como tal de un objetivo final, sino más bien de algo que se concibe como un proceso o patrones de comportamiento. Pero tú mismo nos dijiste al inicio que necesitamos un ideal al que estamos aspirando, que no podemos derivar emoción positiva, o mejor dicho, que no podemos tolerar el sufrimiento que conlleva hacer cualquier cosa que sea difícil sin un ideal lo bastante valioso como para que justifique todas esas acciones que tenemos que realizar para avanzar hacia él, ¿no? Tienes razón. Y me dirás, si por cómo funciona la dopamina no podemos determinar este ideal final, digamos en su forma final, valga la redundancia, ¿cómo podemos avanzar hacia la vida de nuestros sueños? ¿Cómo podemos avanzar hacia ese yo ideal si no podemos especificar cuál es ese yo ideal? Pues la respuesta es que existe una manera en la que nosotros podemos especificar nuestros objetivos teniendo en cuenta nuestro ideal, pero permitiendo a nuestro cerebro entender cuándo puede recompensarnos, cuándo estamos avanzando hacia ese ideal. Ese es el arte de la correcta formulación de objetivos que vamos a ver en la tercera parte de este vídeo. Así que, como te digo, vamos a movernos por fin a la solución. No sé a ti, un pequeño paréntesis en todo esto, pero a mí me parece absolutamente fascinante entender todo esto, entender cómo funciona el cerebro humano, cómo muchas veces nos sentimos atascados y nos frustramos porque parece que no avanzamos, parece que todo lo que hacemos está mal, y la causa es algo tan sencillo como que estamos atentando contra el comportamiento de un neurotransmisor que está en nuestro cerebro, sin saberlo. Como te suelo decir, o más bien como te dije en el vídeo anterior, porque este es el segundo vídeo de este canal, esto debería hacer también que te machaques un poco menos a ti mismo, porque no es lo mismo que seas un inútil y un incompetente que hace todo mal, a que estés haciendo una cosa mal por el simple hecho de que desconocías cómo funcionaba. Y casi siempre date el beneficio de la duda y piensa que es lo segundo. Estas cosas que te acabo de explicar, las causas neurológicas, por ejemplo, de por qué la dopamina funciona como funciona, no las sabe casi nadie. No las sabe casi nadie. Entonces eso es normal. Nosotros queremos algo, nos ponemos un objetivo y nos lo ponemos de una manera pues muy cruda. Quiero esto, ¿vale? Pero es que es lo normal, es lo que haría cualquier persona que no entiende cómo funciona esto. Así que ahora que lo sabes, vas a aprender cómo formular tus objetivos de manera que tengas en cuenta todo esto que has aprendido. Y como te decía, lo vamos a desmenuzar en 3 claves. 3 cosas que si las haces, podrás formular tus objetivos de manera correcta. Te aconsejo que antes de plantearte un objetivo grande o, digamos, una meta ambiciosa en tu vida, literalmente te hagas una checklist con las 3 cosas que vas a aprender y que tu objetivo, tal y como lo formules, tenga que cumplir estas 3 cosas.
cosas. En primer lugar, formula tus objetivos en base a la razón detrás del objetivo y no al resultado final. Si empezamos a formular nuestros objetivos en base a la motivación, a las razones reales detrás del resultado que queremos obtener, en lugar de al resultado en sí, en primer lugar obtendremos un ideal mucho más valioso que justifica mucho más el sufrimiento que un simple objetivo material que de por sí, como vamos a ver ahora, no tiene valor. Y en segundo lugar, te obliga a determinar ese resultado que tú quieres en procesos y no en resultados. Fíjate, volvemos al ejemplo de quiero perder 20 kilos. 20 kilos. Vale. Lo primero, este objetivo final no tiene valor. Igual que cuando vimos el ejemplo de el cazador ancestral que consigue cazar un alce. En el momento en el que te comes el alce no tiene ningún tipo de valor. Luego, el resultado no tiene valor, cazar el alce, sino ser la clase de persona que es capaz de cazar alces. Perder 20 kilos de por sí es algo que de manera empírica y demostrable no tiene valor. ¿Por qué? Si tú eres un paisano de 120 kilos y pierdes 20 kilos, muy bien. Al igual para ti, perder 20 kilos es una victoria. Pero si eres una mujer que pesa 100 kilos y pierdes 20, está muy bien, pero al igual sigues teniendo un sobrepeso terrible. ¿Esto qué quiere decir? La métrica en sí, quiero perder 20 kilos, no nos dice nada. No tiene ningún tipo de valor. Perder 20 kilos es algo que puede ser bueno o puede ser malo. Si pesas 60 kilos y pierdes 20 kilos, a lo mejor te mueres, ¿vale? O sea, el acto de perder 20 kilos no tiene valor. Es una de las razones por las que formular objetivos en base a resultados no tiene sentido, porque no estamos pensando, al decir esto, cada vez que recordamos nuestro objetivo, quiero perder 20 kilos, no estás recordando las razones detrás de tu objetivo, sino una métrica que a tu cerebro le da igual, porque es un resultado que carece de valor, no tiene valor. Entonces, esto lo vamos a hacer de una manera muy distinta. No vamos a pensar en quiero perder 20 kilos. Vamos a pensar en la motivación detrás del resultado. Quiero ser la clase de persona que cuida de su salud. Quiero ser la clase de persona que es capaz de moverse independientemente, que llega a una edad y es capaz de depender de sí mismo y no es una carga para los demás. Quiero poder disfrutar con plenitud y que los demás disfruten de mi presencia cada día porque no estoy siendo lastrado por carencias físicas que me limitan. Quiero vivir con energía, quiero vivir con determinación, quiero ser una persona que tiene suficiente fuerza vital como para perseguir sus sueños. Esto es de lo que tenemos que partir, no de quiero perder esta métrica arbitraria de peso, este número que no me dice nada, ¿vale? Bien, y como te decía, al pensar los objetivos en función a la motivación tras el resultado y no en función al resultado en sí, como estamos formulando en procesos realmente más que en objetivos finales, cómo formulamos luego los objetivos finales que deseamos también va a ser mucho más sostenible y nos va a permitir recompensas muchísimo más fáciles de entender para nuestro cerebro. Cuando veamos el punto 2 lo veremos en detalles. Con lo que quiero que te quedes de aquí realmente es con esta idea de que antes de plantearte cualquier objetivo pienses primero en la motivación tras el resultado y escribas en detalle con el mayor nivel de precisión posible todas las cosas que se te ocurran que hacen que para ti sea valioso conseguir eso. Recordando, como te digo, que el objetivo no tiene valor por sí solo. En segundo lugar, tienes que formular tus objetivos de manera que cumplirlos no dependa de factores externos. Y como decíamos al final del punto 2, me dirás, es imposible, siempre va a haber algo de incertidumbre. Sí, siempre va a haber algo de incertidumbre, pero podemos reducir esa incertidumbre casi hasta cero. Ahora veremos. Hasta cero es imposible, nunca se puede, pero podemos reducirla mucho. Lo primero que tienes que recordar es que cuanto menor sea la sensación de control que tenemos, menos nos permitirá nuestro cerebro esforzarnos por lo que quiera que sea a largo plazo. Es mucho más difícil que te esfuerces por conseguir algo que crees que es irreal o que no es posible de lograr que por algo que sabes que vas a lograr. Pura lógica. Y recuerda también que siempre que podamos formularemos nuestros objetivos en procesos y no en resultados finales. Teniendo en cuenta estas dos cosas, lo siguiente que vamos a hacer es formular nuestros objetivos, una vez que ya tenemos el porqué detrás de ese objetivo, de tal manera que en la medida de lo posible solo dependa de nosotros cumplirlo y que el horizonte temporal en el que podemos cumplir reiteradamente ese objetivo se pueda repetir en el menor horizonte temporal posible. Esto así dicho parece que no tiene mucho sentido, pero lo vas a entender perfectamente ahora. Vamos ahora al ejemplo que llevamos poniendo todo el tiempo de la pérdida de peso, pero ahora entendiendo el punto 1 y el punto 2 lo vamos a formular bien. Inicialmente, cuando lo hacíamos mal, decíamos algo así como quiero perder 20 kilos, que como hemos dicho es un número arbitrario que no le dice nada a nuestro cerebro y que nos condena a sentirnos como un fracaso hasta que lo tengamos y sentirnos todavía peor cada vez que nos desviemos de este objetivo. Muy bien. Luego dijimos que teníamos que formular este mismo objetivo en base al significado tras el objetivo.
que es algo que era ya mucho más significado. Quiero ser una persona que sea capaz de cuidar de sí misma, no ser dependiente ni una carga para los demás, quiero poder disfrutar con plenitud de la vida, etc. Muy bien. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser tomar ese significado último, ¿no? El quiero ser esta persona que es capaz de valerse por sí sola, y vamos a ver qué tenemos que hacer para convertirnos en esa clase de persona, de tal manera que cumplir ese objetivo solo dependa de nosotros y lo podamos repetir cada día. Quiero ser, por ejemplo, la clase de persona que entrena casi todos los días y que es capaz de estar en un déficit calórico. Fíjate, este objetivo, esto de aquí, es lo que te va a permitir bajar los 20 kilos. Pero al formularlo de esta manera, cada día que entrenes y cada día que estés en un déficit calórico, dos cosas que dependen exclusivamente de ti, salvo que te mueras o tengas una enfermedad, vas a poder recompensarte. Tu cerebro va a entender cuándo estás haciendo progreso hacia este objetivo. Esto es un proceso, es algo que es un continuo que te permite ganar todos los días y que solo depende de ti. Y además es la única manera objetivamente posible de perder 20 kilos. Por tanto, no solamente le estamos facilitando el trabajo a la dopamina que genera nuestro cerebro para entender cuándo puede hacernos sentir bien, porque nos estamos recompensando por avanzar, estamos formulando nuestro objetivo de tal manera que la recompensa en sí es ser capaces de mantener la disciplina necesaria como para avanzar hacia ese resultado final, y puedes repetir esa victoria cada día. Y además, como te digo, depende mucho más solo de nosotros, porque al ser el horizonte temporal mucho más bajo, es mucho menos probable que sucedan cosas ajenas a nuestro control que nos puedan desviar de cumplir este objetivo que nos hemos propuesto. Es decir, una vez hemos establecido el ideal, decimos el porqué del ideal, y una vez que tenemos el porqué del ideal, desgranamos cómo llegar hasta ese ideal de manera que dependa solo de nosotros en la medida de lo posible y que podamos ganar, digamos, o cumplir cada día para que nuestro cerebro entienda cuál es el proceso que nos está llevando a ese ideal y, por tanto, cuándo nos estemos adheriendo a ese proceso que nos va a permitir lograr nuestro ideal valorado, nuestro cerebro nos recompensará con dopamina porque hay un proceso real que nos vuelve más competentes. Y esto con la relación de pareja, el ejemplo de la relación de pareja se entiende todavía mejor. Cuando somos poco sofisticados y queremos plantearnos cómo queremos que sea nuestra relación de pareja, lo que hacemos, como decíamos, es hacer una lista de características, ya sea del otro o de cómo queremos que sean o cómo esperamos que sean nuestras interacciones en el día, a lo largo de la semana, etc. El problema, o lo que parecía ser el problema, es que si no tenemos ningún tipo de ideal al que estamos aspirando, no tenemos estándares, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestra relación está funcionando? El problema, como dijimos, es que hacer una lista de características lo que va a hacer es que siempre que tu pareja no actúe de esta manera, lo vas a percibir como un fracaso. Pero cuando tu pareja esté actuando de esta manera, no lo vas a percibir como algo bueno, lo vas a percibir como el mínimo, porque es el estándar que has marcado. Es decir, esto es el mínimo. En el momento en el que tu pareja se desvía de esto, te vas a sentir mal. Luego, ni valoras los esfuerzos que hace tu pareja, ni realmente existe nada hacia lo que estás avanzando. No hay una mejora de la relación hacia la que estás avanzando. O es perfecta o tú eres infeliz. Luego te estás condenando a ser infeliz el 100% del tiempo. No solamente esto, como decíamos, si consiguieras a la persona ideal que cumple esta lista a la perfección, no lo va a hacer de todos modos el 100% del tiempo. No vas a valorar cuando sí haga las cosas bien, y en el momento en el que se desvíe, que es inevitable, te vas a sentir horriblemente mal. Luego, no podemos esperar a encontrar a la persona perfecta. Hay una serie de mínimos que son necesarios para tener una buena relación, que compartas sobre todo una visión más o menos parecida sobre cuál es el significado de la vida y sobre cuál es el ideal último, aquello máximo hacia lo que aspiras. Vuestros ideales individuales deberían estar en la medida de lo posible alineados, ¿no? Si eso se cumple, prácticamente todo el camino está hecho. ¿Cuál es un objetivo mucho mejor y mucho más sofisticado que buscar que tu pareja sea esta lista de características ideales? ¿Cómo definiríamos este objetivo de tener una relación increíble de manera que sea mucho más sofisticada? Pues en el momento en el que tu objetivo no es maximizar a tu pareja, que tu pareja sea este ideal, sino es maximizar la unión de ambos, maximizar la relación en sí, no a la otra persona. Es decir, tanto tú como tu pareja estáis subordinados a un ideal que es la mejor relación posible entre ambos. Pero esta relación posible entre ambos ahora no depende de cómo se comporte la otra persona, depende de cómo tú puedas contribuir a esa unión. Y el foco de la responsabilidad lo pones en qué puedo hacer yo, entendiendo que de todos modos lo que haga la otra persona no lo vas a poder controlar nunca. ¿Qué puedo hacer yo para incrementar al máximo posible las posibilidades de que la unión de ambos sea lo mejor posible? Que de todos modos es lo único que puedes controlar. Por tanto, es la única manera posible de tener una buena relación, no buscando a la persona ideal todo el tiempo. Y no solamente esto, sino que, como decíamos antes, formular la relación de pareja
perfecta de esta manera nos permite que dependa solo de nosotros ganar y que podamos cumplirlo repetidamente cada día. Te pongo un ejemplo con esto para que lo vas a entender súper bien. Tu objetivo ahora resulta que no es que la otra persona sea perfecta, es tú ser perfecto en tu comportamiento, digamos, o tú contribuir de la mejor manera posible mediante tu comportamiento para la unión de ambos. Ok, cada día que tú tengas una palabra bonita hacia tu pareja, cada día que tú aprecies sinceramente algo que ha hecho tu pareja por ti, cada día que tú salgas a cenar o salgas a comer por ahí con tu pareja, cada día que tú te sientes a reflexionar y te plantees qué puedo hacer hoy mejor que pueda ayudar a la otra pareja, o sea, a tu pareja, a la otra persona. Tú estás haciéndolo objetivamente lo mejor que puedes para maximizar el juego, que es mejorar la relación perpetuamente, que es a lo que estás jugando. Tu objetivo es mejorar, maximizar el compromiso de la relación y no a la otra persona. Luego, tú estás ganando independientemente de lo que haga la otra persona. ¿Y esto en qué se traduce? Esto se traduce en que incluso si la relación fracasa, si la otra persona lo hace mal y te acaba dejando o hace algo fatal que realmente no te quede más remedio que romper la relación, tú ganaste. Tú sabes que bajo tu propia definición de éxito, que no era que la relación fuera perfecta, sino era tú hacer todo lo que esté en tu control por mejorar la relación, todo lo que se pueda, tú ganaste, tú lo hiciste bien, y por tanto, aunque la relación se acabe, tú puedes tener la conciencia tranquila sabiendo que lo hiciste lo mejor que se podía hacer de manera objetiva. Y no solamente eso, sino que cuando pases a la siguiente relación, podrás tener la paz y la tranquilidad y sabrás con certeza, no será una ilusión, sabrás con certeza que tú eres la clase de persona de la que tu futura pareja se puede fiar, porque tú no eres una persona que exige un ideal irreal, tú eres una persona que se esfuerza por crear esa unión ideal en base a tus acciones y te responsabilizas de ser lo mejor posible para la otra persona. Y te voy a poner, antes de acabar con este segundo punto de que tenemos que determinar resultados de manera que solo dependan de nosotros, te voy a poner dos ejemplos en los que yo hice esto y realmente me cambiaron la vida, sobre todo el primero. Te lo voy a resumir mucho con un par de historias. En primer lugar, yo estuve aislado en una casa durante 9 años. Se me separó del sistema educativo siendo niño hasta literalmente la edad de cuarto de la ESO y luego se me reinsertó de golpe en el sistema educativo, obligándome a mentir acerca de mi pasado y teniendo que aprobar las asignaturas para que no se supiera que había estado fuera del sistema educativo, porque en España es ilegal. Esto fue una barbaridad, me causó un trauma espectacular y tuve un montón de síntomas durante mucho tiempo y sigo teniendo parte de esos síntomas, pero principalmente no podía mirar siquiera a otra persona a los ojos, no sabía relacionarme con los demás, estaba aterrorizado por todo, por la realidad, sobre todo por otras personas. ¿Y qué pasaba? Pues pasaba que yo cada vez que tenía que hacer algo en público, era impensable. Cualquier cosa que supusiera una mínima exposición era impensable, o sea, era una barbaridad. Fisiológicamente tenía estrés postraumático por esta experiencia y literalmente me temblaban las manos, no podía hablar, empezaba me quedaba en blanco completamente. Y donde más se manifestaba era tocando el piano. Yo, pues por aquí el piano, he estado mucho tiempo estudiando música, etcétera, ¿no? Y donde más sufría era tocando el piano. Tocando el piano delante de otras personas era un drama, o sea, llegué incluso a quedarme en blanco tocando delante de personas, para que os hagáis una idea de cómo de grave era. ¿Qué pasó? Que yo, sobre esta época, descubrí la idea de la exposición voluntaria. Básicamente que la única manera de superar un miedo es que esa persona se exponga voluntariamente a eso que le da miedo, para que su cerebro, a base de exponerse reiteradamente a ello, vea que no te mueres y por tanto entienda que no tiene sentido seguir gastando recursos que cuesta generar adrenalina, cortisol y todo esto en algo que realmente no es una amenaza. Por tanto, la única manera era exponiéndote a ello. Así que yo decidí que me iba a exponer voluntariamente, a situaciones que me supusieran una presión social brutal hasta que lo superase. Una cosa que decidí hacer fue presentarme al conservatorio. ¿Por qué? Porque como hay que hacer unas pruebas de acceso que requieren una audición, era literalmente lo máximo que yo me podía imaginar que me hiciera sufrir. O sea, para mí era una locura enfrentarme a un tribunal. Y como os digo, esta vez que me quedé en blanco fue una semana antes de la prueba de acceso, antes de enfrentarme al tribunal. Y yo estaba furioso, estaba odiando mi vida en ese momento cuando pasó eso, me acuerdo diciendo, no me lo puedo creer, sentía que había sido privado de la oportunidad de hacer cosas en público, que nunca me iba a poder curar y sentía que era horrible. Y tuve una conversación conmigo mismo que me cambió la vida. Dije, ostras, es verdad, puede ser realmente que nunca llegue a superar completamente el miedo escénico. Puede ser que realmente no tenga control sobre esto y que hayan perjudicado a mi cerebro, me hayan creado un trauma sobre el que no tengo control. Pero ¿sabes de qué sí tengo control? Tengo control de seguirme exponiendo igualmente a ello. Si mi cerebro decide que los escenarios y que las situaciones públicas son una amenaza, por mis huevos que me voy a seguir exponiendo a ellos y voy a sufrir y lo voy a sufrir y nunca voy a solucionar el problema, pero nadie me puede privar de la libertad de exponerme. Eso está bajo mi control y solamente por hacerle un corte de manga a mi cerebro y a los errores en el pasado de otras personas me voy a enfrentar a un escenario. ¿Sabéis qué pasó?
que me presenté a la semana siguiente a las pruebas de acceso y aprobé. Eso fue lo que pasó. ¿Por qué? Porque había dicho, mi victoria no es aprobar, mi victoria es presentarme. Y eso eliminó completamente la presión porque ganar dependía de mí. Ganar dependía de mí. Y después me expuse durante todo el año de conservatorio, porque me presenté directamente a sexto, a tocar delante de gente y acabé superando completamente el trauma, mucho más, hasta el punto de que acabé literalmente divulgando sobre música en la televisión pública, después gracias a una marca personal que hice sobre música, literalmente en uno de los programas con más audiencia de toda España. Así que imaginaos hasta qué punto hacer que las cosas dependan solo de ti te puede cambiar la vida. Si eres lo suficientemente inteligente formulando objetivos, créeme que puedes hacer que lo que tú quieres hacer dependa solo de ti. Y puedes darte esa sensación de control que es lo que todos necesitamos para mejorar nuestra vida. Y luego creando contenido. Yo cuando acabé el conservatorio me propuse hacer una marca personal hablando sobre música con esta nueva habilidad que había adquirido para exponerme a hablar delante de otras personas. Aparte que es que me encanta hacer vídeos, por eso también estoy haciendo este canal. Y os voy a poner este ejemplo porque lo hice bien durante mucho tiempo, pero luego lo hice muy mal. Yo empecé haciéndolo muy bien, tenía mucha motivación por haber superado esta situación en mi vida cuando empecé mi marca personal y mi mentalidad fue muy buena al inicio. No quería petarlo y tener una barbaridad de millones de seguidores, etcétera. No. Mi objetivo era muy sencillo. Voy a tratar de aportar el máximo valor. Voy a ver hasta qué punto puedo hacer buenos vídeos y hasta qué punto puedo relacionar la habilidad que tengo con la música con un deseo genuino de aportar valor a los. Y me obsesioné con aprender. Me puse a estudiar entrevistas de MrBeast, de todos los creadores de contenido que admiraba. Me puse a estudiar sus vídeos, a analizarlos, a entender la psicología de la atención, etcétera. Y a editar súper bien, por ejemplo, DaVinci Resolve, etcétera. ¿Qué pasó? Que lo peté. Que en 3 meses empecé a crecer muchísimo. Pero luego hubo una situación en mi vida que me hizo volver a entrar en patrones de miedo y yo mismo perdí esa motivación positiva inicial que solo dependía de mí y empecé a centrarme en tengo que monetizar esto, tengo que ganar dinero porque me hace falta ahora mismo. En el momento en el que pensé eso, piénsalo, estaba estableciendo ahora que mi objetivo ya no dependía de mí, dependía de que otras personas me comprasen un producto y por tanto ya estaba haciendo algo, estaba formulando un objetivo de manera errónea que no dependía de mí. ¿Sabéis qué pasó? Que perdí toda la motivación para hacer vídeos instantáneamente. Empecé a aborrecer hacer vídeos. Y lo que pasó fue que acabé dejando esa marca personal, la acabé dejando porque ya no estaba alineada con lo que yo era, ya no estaba haciendo las cosas por las razones por las que había empezado, estaba siendo egoísta porque mi objetivo estaba mal formulado, entre otras cosas porque estaba formulado desde el miedo. Para que veas cómo el mismo objetivo, lo mismo, formulado bien y formulado mal, puede tener resultados drásticamente diferentes, incluso para exactamente el mismo objetivo, que era tener una gran marca personal. Como nota, por cierto, estoy aprendiendo de mis errores y en esta marca personal mi misión es muy sencilla, es completamente contraria a esta desviación, ¿no?, que tuve al final. Mi única misión con esta marca personal es tratar de ayudar a otros hombres jóvenes como yo, que al igual no hayan tenido un mentor en su vida, tratando de aportarte el máximo valor posible a través de todas las cosas que he tenido el privilegio, la bendición de aprender en mis pocos años de vida. Y espero de verdad aportarte valor mediante esta marca. Bien, y por último, y con esto ya concluimos, si has hecho bien los puntos 1 y 2, puedes pasar al paso 3, que es simplemente olvidarte completamente de ese objetivo futuro con el que has empezado y centrarte exclusivamente en esas victorias que ahora puedes conseguir de manera reiterada en el presente. Y es que es objetivamente la única manera que existe de conseguir el resultado final, por paradójico que parezca. Tienes que centrarte en las acciones que tienes que realizar cada día para conseguir ese objetivo final. Es la única manera de conseguirlo. De nuevo, si quieres perder 20 kilos, ¿cómo se pierden 20 kilos? Pues estando en un déficit calórico y entrenando, ¿no? Realmente es la única manera. O sea, te vale solo con la primera, que es estando en un déficit calórico. Luego, la mejor manera de conseguirlo no es pensando tengo que perder 20 kilos y teniendo la meta de tener que perder 20 kilos, sino diciendo voy a estar en un déficit calórico. Ya está. O sea, si está bien especificado tu objetivo, te puedes permitir el lujo de estar realmente en el presente, que es al final a lo que aspiramos todos, a vivir una vida en la que estamos presentes y no continuamente preocupados todo el tiempo. No obstante, para que esto funcione, has de haber hecho los pasos anteriores muy bien. El paso 1, por la sencilla razón de que lo que quiera que estés haciendo tiene que ser algo que de verdad sea importante para ti, tenga significado a nivel personal. Y el paso 2, porque tienes que haber desgranado tu objetivo en victorias diarias que puedas cumplir que realmente te acercan a ese objetivo. Si tú piensas, por ejemplo, que puedes perder los 20 kilos solo entrenando, estás equivocado. Da igual cuando entrenes, da igual que te hagas 7 horas de cardio al día, que como no estés en un déficit calórico, no vas a perder el peso. Luego tienes que asegurarte de que el paso 2 también lo has hecho muy bien, que realmente si haces eso, es el camino más probable, o sea, que más probable hace que cumplas el objetivo final. Lo bueno que tiene centrarnos completamente en el presente y no
estar pensando en ese hipotético futuro, no estarle tirando todo el rato la pelota a nuestro yo futuro pensando, una vez que haya perdido estos 20 kilos ya me permitiré el lujo de sentirme bien conmigo mismo y por tanto le estoy pasando la responsabilidad de mi propia felicidad a un hipotético yo futuro que puede o no llegar a existir. Es que le estamos pasando la responsabilidad de nuestra plenitud, de nuestra satisfacción a nuestro yo actual presente en lugar de nuestro yo futuro. Y por tanto, de nuevo, tenemos el control nosotros ahora de ser la clase de personas que queremos ser y no estamos esperando a que venga nuestro yo futuro a rescatarnos. Y todo esto, amigos míos, no se me ha ocurrido a mí, no soy aquí la persona más sabia del mundo. De hecho, todo esto lo dijo una persona hace 2025 años llamada Jesucristo. Y es que en Mateo 6, 25 a 34, pasajes 25 a 34, Jesucristo suelta una de las mayores barras para mí de todas las barras, que no son pocas, que suelta en la Biblia. No hace falta que seas cristiano ni que seas creyente para entender, ahora que sabes cómo funciona el cerebro, cómo funcionan los objetivos y cómo funciona la dopamina, para que entiendas la sabiduría que tienen estas palabras. Así que vamos al primer vamos al primer libro de desarrollo personal de todos los tiempos y vamos a leer el que para mí es uno de los pasajes más increíbles de toda la Biblia, que se titula, por cierto, Abandono en manos de la providencia. Por eso os digo, no os inquietéis por vuestra vida, por lo que habéis de comer o de beber, ni por vuestro cuerpo, por lo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad cómo las aves del cielo no siembran, ni siegan, ni encierran en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? ¿Quién de vosotros puede con sus preocupaciones añadir a su estatura un solo codo? ¿Y del vestido? ¿Por qué preocuparos? Aprended de los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pues yo os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana es arrojada al fuego, Dios así la viste, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os preocupéis pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles se afanan por todo eso, pero bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso tenéis necesidad. Y esta es la frase que resume todo de lo que hemos estado hablando. Atentos. Buscad pues primero el reino y su justicia, y todo eso se os dará por añadidura. No os inquietéis pues por el mañana, porque el día de mañana ya tendrá sus propias inquietudes y le basta a cada día su afán. Lo repito, esto último. Buscad el reino primero y todo lo demás se os dará por añadidura, o lo que es lo mismo, Si tu objetivo lo has hecho bien, lo has desgranado bien, las razones por las que lo estás haciendo verdaderamente son justas y nobles y aspiran a algo trascendental que para ti verdaderamente es importante, y lo has especificado, lo has formulado de manera que cada acción que realizas en el día te va a acercar a ese objetivo, te puedes permitir el lujo de no preocuparte por el mañana, porque por definición aquello que estás haciendo cada día te está acercando de la manera objetivamente posible, más fiable a tu objetivo. Con esto concluimos este vídeo, bastante largo, pero de verdad, si yo hubiera entendido esto cuando tenía 16 años, no sé lo que estaría haciendo ahora. No sé cuánto tiempo he perdido por hacer esto mal, por formularme objetivos de manera profundamente patológica, esperando que conseguir algo o volverme algo me hiciera sentir bien, y nunca lo hace, de verdad. En el momento en el que lo tienes pierde valor. Lo único que tiene valor es ser la clase de persona que continuamente hace cosas que son importantes. Es volverte esa clase de persona que de verdad está comprometida con un proceso, con algo que es superior a ti. Y nada, espero de verdad, de todo corazón, que este vídeo te haya sido útil, que te evite algo de sufrimiento innecesario. Como siempre os digo y siempre os voy a decir en este canal, no eres incompetente por haber hecho las cosas mal sin saber que las cosas que estabas haciendo estaban mal. No es lo mismo que estés roto y que no puedas hacer las cosas bien, a que hayas estado utilizando un plan que no funcionaba. Por tanto, eres mucho más de lo que piensas y nos vemos en el siguiente vídeo.